Daniel Saavedra se despertó una hora antes de que sonara el despertador. El corazón le latía con fuerza, como si ya hubiera corrido una maratón y no estuviera acostado bajo las sábanas cálidas de su pequeño piso en las afueras de Madrid. Aquel día podía cambiarlo todo. La presentación del proyecto ante los inversores era su oportunidad de demostrar que 3 años de trabajo impecable en Cumber Capital no habían sido en vano. Se levantó y se acercó a la ventana. El amanecer de mayo teñía el cielo con tonos imposibles de rosa y dorado. Abajo ya se oía el rumor de los coches que se apresuraban a cumplir con sus rutinas matutinas. Daniel sonrió, normalmente odiaba madrugar, pero aquella mañana la ansiedad no le permitía dormir. ¿Ya estás despierto? La voz adormecida de Violeta llegó desde el dormitorio. Perdón, te desperté, respondió él, sentándose en el borde de la cama. Hoy es ese día. Violeta se incorporó apoyándose en un codo. Su cabello oscuro se desparramó sobre la almohada. Llevaban saliendo 2 años, y Daniel aún no se decidía a pedirle matrimonio, siempre lo posponía con la excusa de querer primero afianzarse económicamente, lograr estabilidad. Lo harás bien, sonrió ella. Eres un genio de las finanzas, todos en la oficina lo saben. Genio es mucho decir, Daniel se frotó el rostro. Pero el proyecto es bueno. Si Santiago Verdasco lo presenta bien y yo no meto la pata con las cifras, conseguiremos a ese inversor. 5 millones de euros. ¿Te imaginas? Imagino que te ascenderán, dijo ella estirándose. Y por fin dejarás de trabajar 12 horas al día. Daniel rió, aunque sabía que con un ascenso solo aumentarían las horas de trabajo. Pero también el sueldo, y eso significaba que podría ayudar a su madre. Esperanza Serrano llevaba medio año quejándose de dolores en las articulaciones y su pequeña pensión apenas alcanzaba para pagar los servicios, mucho menos los medicamentos. Mi madre me llamó ayer, dijo Daniel mirando por la ventana. El médico le recomendó un tratamiento de fisioterapia. No es barato. Si me dan el ascenso y la bonificación, podré pagar todo de una vez. Eres un buen hijo, Violeta lo abrazó. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Espero que después de hoy tenga aún más motivos para estarlo. Daniel recorrió el piso revisando por última vez todos los detalles de la presentación. Sobre la mesa de la cocina estaban las hojas impresas con gráficos y tablas que había revisado hasta altas horas de la noche. Cada número, cada porcentaje, estaba calculado con precisión milimétrica. Gregorio Morales, decían, era capaz de detectar un error a kilómetros. Por eso Verdasco había elegido a Daniel para la presentación, sabía que Saavedra no cometía fallos. 1 hora más tarde, Daniel viajaba en el metro, sosteniendo una carpeta con los documentos impresos. La presentación estaba en su tableta, pero prefería tener una copia en papel, le parecía más seguro. El vagón estaba lleno y sofocante, los pasajeros miraban sus teléfonos en silencio. Daniel también sacó el suyo y repasó por 100ª vez los puntos clave de su exposición. Las 3 últimas semanas había trabajado sin descanso. Analizó el mercado, construyó modelos financieros, proyectó rentabilidades. Cada cifra, exacta. Cada gráfico, claro. Gregorio Morales, el posible inversor, era famoso por su minuciosidad. No invertía en proyectos que no comprendiera por completo. La presentación debía ser perfecta. Saavedra, mañana los deja sin palabras, le había escrito Óscar la noche anterior. Vi tus cálculos. Una obra maestra. Ojalá Gregorio Morales piense lo mismo, respondió Daniel. La oficina de Cumbre Capital ocupaba una planta entera de un moderno edificio de oficinas en el centro de Madrid. Daniel entró en el vestíbulo de cristal y diseño minimalista. El guardia le saludó con un gesto, él pasó su tarjeta por el torniquete y subió al 8º piso. Saavedra. Una voz potente lo hizo girar. Santiago Verdasco, socio director de la empresa, se acercaba a paso firme. Tenía unos 45 años, pero aparentaba menos, delgado, elegante, con un traje impecable y el cabello apenas plateado en las sienes. ¿Listo para la batalla? Completamente, Daniel se irguió.
Verdasco siempre lograba ese efecto en él, enderezar la espalda y hablar con más seguridad de la que sentía. Perfecto. Gregorio Morales estará aquí a las 10 en punto. Tenemos 40 minutos para la presentación, luego preguntas. Yo hablaré de la estrategia, tú de los indicadores financieros y proyecciones. ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Nos vemos en la sala de conferencias. Y, Saavedra. Verdasco se giró justo antes de irse. No me falles. Este acuerdo puede elevar a nuestra compañía a otro nivel. No se trata solo de dinero, se trata de reputación. No sonó como una amenaza, pero Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Verdasco era un jefe exigente. No, más que exigente, duro, pragmático, intolerante con los errores. Pero también justo. Si trabajabas bien, te valoraba y te pagaba acorde. Si no, la puerta era la única salida. Daniel se dirigió a su escritorio, encendió el ordenador y volvió a revisar sus cálculos. Sus compañeros fueron llegando poco a poco, algunos le sonrieron con gestos de apoyo. Todos sabían de la presentación. Suerte, Daniel, dijo Oscar dándole una palmada en el hombro. Vas a arrasar. Eso espero. Te preparaste 3 semanas. Todo saldrá perfecto. Eso espero. Dicen que Morales es de los que se fijan hasta en las comas. Por eso te eligió Verdasco. Eres maniáticamente preciso. Tienes todo bajo control. El reloj marcaba las 9:30. Daniel decidió salir con tiempo. Quería repasar mentalmente los puntos principales. Bajó a la calle. Junto al edificio había un gran centro comercial y se dirigió allí para tomar un café en una pequeña cafetería de la planta baja. La mañana de mayo era cálida, el aire olía a vida y frescura. La gente se apresuraba hacia sus trabajos o hacía compras. Daniel entró al centro comercial, ya saboreando el espresso que pensaba pedir, cuando escuchó un grito. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Una niña no puede respirar. Se giró. Junto a las escaleras mecánicas una mujer mayor sostenía en brazos a una niña de unos 6 o 7 años. El rostro de la pequeña estaba rojo, casi púrpura, los ojos abiertos de terror. La niña intentaba respirar, pero el aire no pasaba. Una multitud comenzó a reunirse. Algunos sacaban sus móviles, dispuestos a grabar, otros murmuraban asustados, pero nadie se movía. Daniel no recordaba cómo llegó hasta allí. Un instante antes estaba en la fila del café y al siguiente ya estaba junto a la mujer y la niña que se asfixiaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó Daniel, intentando hablar con calma aunque la adrenalina lo inundaba. Ella estaba comiendo un caramelo, la mujer sollozaba, y de pronto empezó a ahogarse. No sé qué hacer. Soy su niñera, Inés Ibáñez. Dios mío, ayúdeme. Llamé a sus padres, pero no contestan. Daniel miró a la niña. Era evidente, se estaba atragantando, las vías respiratorias bloqueadas. El rostro comenzaba a ponerse morado. Cada segundo contaba. Por un momento fugaz pensó en la presentación, en que Verdasco no podría hacerlo sin él, en los 5 millones de inversión, en el ascenso, en el tratamiento de su madre. Pero esas ideas desaparecieron tan rápido como surgieron. Delante de él una niña se moría. Nada más importaba. Démela. Daniel tomó a la pequeña en brazos. Era ligera, frágil, y eso hacía la escena aún más aterradora. La colocó de espaldas contra su pecho, cerró un puño justo encima del ombligo y empezó a realizar empujes rápidos hacia adentro y hacia arriba. La maniobra de Heinrich. La había visto en vídeos, leído sobre ella, pero jamás imaginó tener que aplicarla. Un empuje. Otro. Un tercero. La niña se retorcía, sus manitas arañaban los brazos de Daniel en pánico. Vamos, pequeña. Murmuraba. Vamos, respira. Un poco más. Un cuarto empuje. De repente, un caramelo redondo salió disparado de la garganta de la niña y rodó por el suelo. La pequeña aspiró con fuerza,
luego otra vez. Su rostro recuperaba el color. Ya está, dijo Daniel con suavidad, arrodillándose junto a ella. Tranquila, respira despacio. Así, muy bien. La niña rompió a llorar, y fue el sonido más hermoso que Daniel había escuchado jamás. El llanto significaba que podía respirar, que estaba viva. La mujer mayor, la niñera, sin duda, la abrazó entre lágrimas. Gracias. Dijo con la voz temblorosa, mirando a Daniel. Gracias. Le ha salvado la vida. Catalina, mi niña. Pensé que, Inés Ibáñez, quiero a mi mamá, sollozaba la niña. Tengo miedo. Mamá está trabajando, cielo. Papá también. Pero pronto lo sabrán, y todo estará bien. Alrededor empezaron los aplausos. Daniel se levantó tambaleante, las piernas le temblaban. El torrente de adrenalina se disipaba, dejando una extraña debilidad. Algunos lo felicitaban, otros le daban palmadas en la espalda, pero él lo oía todo como si fuera desde muy lejos. Joven, es usted un héroe. Dijo una mujer. Reaccionó tan rápido. Añadió un hombre de traje. Todos estábamos paralizados, y usted fue el único que actuó. Solo hice lo que debía hacer, murmuró Daniel. Hay que llamar a una ambulancia, dijo él a la niñera cuando el murmullo disminuyó. Deben revisarla. Puede tener alguna lesión interna. Es importante asegurarse de que está bien. Ya la llamaron, respondió una mujer del público. Llegará en 5 minutos. 5 minutos. Daniel miró su reloj y se heló. 9:53. Faltaban 7 minutos para la presentación. Pero no podía irse. No podía simplemente salvar a una niña y marcharse sin esperar a los médicos. ¿Y si algo salía mal? Sacó el móvil y marcó el número de Verdasco. Tono. 1, 2, 3. Colgaron. Intentó de nuevo. Lo mismo. Maldición. Escribió un mensaje. Santiago, emergencia. He salvado a una niña, espero a la ambulancia. Llegaré con 1520 minutos de retraso. Tienes la presentación en el teléfono. Por favor, espérame. No hubo respuesta. Daniel volvió a llamar. Nada. Seguramente Verdasco ya estaba en la sala de reuniones, con el móvil en modo no molestar. Joven, ¿cómo se llama? Preguntó la niñera, consolando a la pequeña. Los padres de Catalina querrán agradecerle. Daniel. Daniel Saavedra. Pero no es necesario agradecer. Lo importante es que la niña está viva. Eres muy valiente, dijo la pequeña, mirándolo con ojos grandes, aún llorosos. Como un superhéroe. No soy un superhéroe, Daniel se arrodilló de nuevo. Soy solo una persona común que estaba en el lugar correcto. Yo soy Catá, susurró la niña. Tengo 6 años. Gracias por salvarme. Daniel sintió un nudo en la garganta. Era solo una niña, con toda una vida por delante. ¿Y si él hubiera pasado de largo? La ambulancia llegó 8 minutos después. Daniel explicó lo sucedido, los paramédicos la examinaron y lo felicitaron por sus acciones. Lo hizo perfecto, dijo la enfermera, una mujer de unos 50 años con rostro amable y cansado. 1 minuto más y habría sido tarde. La maniobra de Heinrich, impecable. ¿Es médico? No, analista financiero. Solo vi vídeos de primeros auxilios. Pues los vio bien. Salvó una vida. No hace falta capa para ser un héroe. Solo hice lo que debía. Muchos ni siquiera hacen eso. Se quedan mirando o grabando con el móvil. Usted actuó. La llevaremos al hospital para revisarla. Déjenos su contacto, por si los padres quieren agradecerle. Daniel dictó su número, se despidió de la niñera y de la niña. Catá lo miró con sus grandes ojos y susurró. Gracias, señor. Aquellas palabras simples le tocaron el alma más que cualquier aplauso. Sonrió. Cuídate, pequeña. Y nada de caramelos mientras caminas, ¿de acuerdo?
Solo sentada. Lo prometo, asintió ella. Daniel salió corriendo del centro comercial y se dirigió al edificio de oficinas. Eran las 10:22. La presentación debía estar comenzando. Quizá Verdasco había conseguido retrasarla un poco. O tal vez Morales se había demorado. Entró en el ascensor, pulsó el botón del 8º piso. El corazón le latía con la misma fuerza que al amanecer, pero ahora el nerviosismo se mezclaba con miedo. ¿Y si Verdasco no había esperado? ¿Y si la reunión ya había empezado sin él? Las puertas se abrieron. Daniel corrió por el pasillo hasta la sala de conferencias. La puerta estaba cerrada. Pegó el oído, se oían voces. Aún estaban reunidos. Empujó con cuidado. Dentro había una decena de personas. En la mesa larga, Santiago Verdasco y un hombre de unos 60 años con traje caro, Gregorio Morales, sin duda. El resto, empleados de la empresa y asistentes del inversor. Verdasco alzó la vista. Su mirada era de hielo. Daniel se detuvo en seco, sintiendo como todos se volvían hacia él. Perdón por el retraso, empezó, Hugo. Salga, lo interrumpió Verdasco. Su voz era baja, pero cargada de furia. Daniel dio un paso atrás instintivamente. Ahora mismo. Puedo explicarlo. He dicho, salga. Daniel miró a Morales. El inversor lo observaba con curiosidad, pero sin intención de intervenir. No era su asunto. Santiago, hubo una emergencia. Saavedra, si no sale ahora mismo, no volverá a entrar jamás a esta oficina. Usted decide. Daniel dio media vuelta y salió. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, como un disparo. El resto del día se volvió una mancha borrosa. Daniel se sentó en su mesa mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Sus compañeros lo evitaban, la noticia de que había faltado a la presentación más importante del año corrió por la oficina como un incendio forestal. Algunos lo miraban con compasión, otros, con un mal disimulado regocijo. Así era la vida de oficina, hoy cabalgas, mañana eres polvo bajo los cascos. A las 2 de la tarde la sala de conferencias quedó vacía. Gregorio Morales se había marchado. Santiago Verdasco se encerró en su despacho y pasó allí el resto de la jornada sin contestar llamadas. Daniel intentó llamarlo 3 veces. En cada ocasión, la secretaria, Lara Valero, repetía lo mismo: Santiago está ocupado. Se pondrá en contacto con usted cuando lo considere oportuno. A las 5, la paciencia de Daniel se agotó. Se levantó, fue decidido al despacho del director y empujó la puerta sin llamar. Verdasco estaba sentado junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Contemplaba la ciudad extendida a sus pies. Sostenía un vaso con líquido ámbar, whisky, a juzgar por la botella sobre la mesa. No recuerdo haberle dado permiso para entrar, dijo sin volverse. Santiago, por favor, escúcheme. Daniel dio un paso adelante. No llegué tarde porque sí. Había una niña, se atragantó, se asfixiaba. Le salvé la vida. Qué conmovedor. Verdasco se giró. Su rostro era impasible, pero en sus ojos ardía una ira fría. Y mientras jugaba al superhéroe, ¿sabe lo que pasó aquí? Entiendo que le fallé. ¿Le falló? Verdasco se puso en pie y se acercó lentamente a la mesa. Saavedra, no solo me falló. Echó a perder un acuerdo de 5 millones. ¿5 millones? ¿Lo entiende? Gregorio Morales no vino por una presentación en PowerPoint. Quería cifras concretas, proyecciones financieras, análisis. Lo que estaba en su cabeza. Lo que usted debía presentar. Puedo reunirme con él por separado y explicarle. Usted ya no puede nada. Subió la voz Verdasco. Intenté aguantar sin usted. Improvisé, respondí preguntas, pero cuando llegaron los detalles, no pude darle lo que pedía. Preguntó por la evolución de la rentabilidad en el tercer trimestre, por el punto de equilibrio, por la sensibilidad del modelo ante cambios en los parámetros clave. No supe responder.
Quedé como un incompetente ante un hombre que podía invertir una fortuna en nosotros. Santiago, estoy dispuesto a arreglarlo. ¿Y sabe lo que me dijo? No lo dejó terminar. Santiago, me gusta tu visión, pero veo problemas de disciplina en tu equipo. Necesito socios fiables, gente que entienda lo que es la responsabilidad, para quienes la palabra compromiso no sea un sonido vacío. Nos rechazó, Saavedra. Nos rechazó. 3 meses de trabajo a la basura. La reputación de la empresa, en entredicho. Y todo por su culpa. Daniel guardó silencio. Cada frase le golpeaba como un puñetazo en el estómago. Comprendía la magnitud de lo ocurrido, pero no podía aceptar que hubiera actuado mal. Era una niña, dijo en voz baja. Una niña pequeña. Se moría delante de mí. ¿Quería que pasara de largo? Quería que llamara a una ambulancia y fuera a la presentación. Verdasco golpeó la mesa con el puño. Usted no es médico, Saavedra. Es analista financiero. Su trabajo es analizar cifras y ganar dinero para esta empresa. Y usted decidió jugar a Salvador. La ambulancia habría tardado 8 minutos, la voz de Daniel temblaba de emoción contenida. La niña se habría asfixiado en 3. No podía quedarme mirando. Nadie más ayudaba. Todos grababan con el móvil. Entonces eligió la profesión equivocada. Verdasco volvió a sentarse y señaló la puerta con la mano. Recoja sus cosas. Está despedido. ¿Qué? Lo ha oído. No puedo trabajar con gente que antepone las emociones al trabajo. Necesito profesionales, no benefactores de la humanidad. Santiago, se lo ruego, piénselo. Llevo 3 años aquí, usted sabe. Sé que es un buen analista. Lo fue. Pero ya no importa. Haga su caja, Recursos Humanos tramitará todo mañana. Puede irse. Pero mi madre está enferma. Necesita dinero para el tratamiento. Yo contaba con esa bonificación. Debería haber pensado en eso antes. Verdasco lo miró con frialdad. Antes de decidir que la hija de otro era más importante que su carrera y su familia. Daniel permaneció de pie, incapaz de creer lo que escuchaba. 3 años. 3 años dejándose la piel, trabajando fines de semana, perdiéndose reuniones con amigos y celebraciones familiares por esta empresa. Y en un instante, todo se vino abajo. Está siendo injusto, dijo. Puede ser, Verdasco volvió la vista a la ventana. Pero la vida es injusta, Saavedra. Cuanto antes lo entienda, mejor para usted. Ahora, por favor, déjeme. Daniel salió del despacho. Le flaqueaban las piernas, tenía en la boca el amargo sabor de la derrota. Volvió a su mesa y empezó a meter mecánicamente sus cosas en una caja. Una foto con Violeta. Una taza con la frase "el mejor analista". Unos cuantos libros de finanzas. ¡Qué colección tan pobre para 3 años de vida! Daniel, lo siento muchísimo. Oscar se acercó y le puso una mano en el hombro. Es un absurdo. A Verdasco se le ha ido la cabeza. Quizá tenga razón, dijo Daniel guardando el último objeto. Tal vez no soy la persona adecuada para este trabajo. No digas tonterías. Salvaste a una niña. Eso vale más que cualquier acuerdo. Díselo a mi cuenta bancaria. O a mi madre, que espera que pague su tratamiento. Te encontraremos otro trabajo. Conozco gente, puedo recomendarte. Verdasco ya ha enviado un correo a todo el mundo sobre mi despido por grave incumplimiento de la disciplina. ¿Quién crees que me contratará ahora? Oscar calló, porque ambos sabían la respuesta. Daniel cogió la caja, se despidió de Oscar y salió de la oficina. Miró por última vez aquellas paredes conocidas, el logotipo de Cumbre Capital en la pared. Bien, ya era pasado. Violeta abrió la puerta y supo al instante que algo iba mal. Daniel estaba en el umbral con una caja en las manos, tenía el rostro ceniciento y los ojos vacíos. Dios mío, Daniel, ¿qué ha pasado? Entró, dejó la caja en el suelo y se dejó caer en el sofá. Me han despedido, dijo simplemente. ¿Cómo que despedido? ¿Por qué? Si hoy tenías la presentación.
Daniel le contó todo. La niña. La maniobra de Heinrich. Cómo llegó tarde y lo echaron de la sala. La conversación con Verdasco. Violeta escuchó, y su expresión fue cambiando de la compasión a la indignación. Cuando terminó, se sentó a su lado y lo abrazó. Daniel, eres un héroe. Salvaste una vida. Eso importa más que cualquier trabajo. Puede ser, se apartó él, cabizbajo. Pero el heroísmo no paga las facturas, Violeta. Mi madre está enferma. Necesita medicinas, procedimientos. Yo necesitaba ese ascenso. Contaba con la bonificación. Encontrarás otro trabajo. Tienes talento y experiencia. En finanzas todos se conocen. Si Verdasco corre la voz de que soy poco fiable, nadie me contratará. Y lo hará. Lo conozco. Entonces viviremos un tiempo con mi sueldo. Trabajo, saldremos adelante. Tu sueldo apenas cubre tus gastos. Yo tengo el préstamo del coche, el alquiler de este piso, mi madre. Se quedaron en silencio. Afuera caía la tarde. Daniel sentía crecer la ansiedad por dentro. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo pagaría su tratamiento? ¿Cómo viviría él? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Daniel envió decenas de currículums a grandes empresas, medianas firmas, incluso a pequeñas startups. Llegaron pocas respuestas y las que llegaron fueron negativas. A veces amables, gracias por su interés, pero en este momento no consideramos su candidatura, a veces más directas, buscamos personal con reputación intachable y referencias de su anterior empleador. Verdasco cumplió su promesa. Daniel se enteró por casualidad, cuando un excompañero le escribió, Daniel, no sé qué pasó entre ustedes, pero Verdasco va diciendo que fallaste a la empresa en un momento crítico. Incluso puso en el grupo profesional que eres un especialista poco fiable, incapaz de priorizar. Es una mierda, pero prepárate. A la semana, Daniel empezó a beber. Al principio, poco, una cerveza por la noche para aliviar la tensión. Solo para relajarme, se decía. Luego más. A la semana siguiente ya compraba una botella de vodka cada 2 días. Violeta trató de frenarlo. Discutían cada vez más y más fuerte. Daniel, te estás destruyendo. Gritó tras otra borrachera. Mírate. Ni siquiera intentas buscar trabajo ya, porque nadie me contrata. Lanzó una botella vacía contra la pared, estalló en añicos. Verdasco arruinó mi reputación. Envié 40 currículums. 40. ¿Y sabes cuántas respuestas? 3. Y todas negativas. Prueba en otro sector. No tienen que ser las finanzas. Estudié 5 años. Construí una carrera. ¿Y ahora me pides que sea repartidor? Camarero, te pido que dejes de compadecerte y hagas algo. Cualquier trabajo es mejor que quedarte en casa bebiendo. Y yo te pido que me dejes en paz. ¿No lo entiendes? No sabes lo que es. Que no entiendo. Violeta cogió su bolso. Entiendo que la persona a la que amaba se está convirtiendo en un borracho ante mis ojos. Entiendo que has elegido la botella en lugar de luchar. Entonces vete. Gritó. Si soy tan malo, vete. Ella se detuvo en la puerta, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Sabes qué? Quizá me vaya. Porque no puedo ver cómo te matas. Esperanza Serrano llamó el sábado por la noche. Daniel estaba borracho, pero contestó. Hijo, tengo muy mal las piernas, la voz de su madre temblaba. El médico dice que necesito unas inyecciones especiales. Son caras. ¿Podrías? Mamá, ahora no puedo, apretó el teléfono. Yo mismo tengo problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfermo? No. Yo perdí el trabajo. El silencio al otro lado fue atronador. ¿Cómo que lo perdiste? Es una historia larga. Encontraré otro, solo necesito tiempo. Hijo, no pasa nada. Me las arreglaré sin las inyecciones. Lo importante es que estés bien. Mamá,
no digas eso. Conseguiré el dinero. Te lo prometo. Cuídate tú primero. Yo esperaré. No hables así. Gritó, y su madre guardó silencio, asustada. Perdona. Perdóname, mamá. Yo encontraré una salida. Te lo prometo. Aquellas palabras le partieron el alma. Su madre siempre lo había puesto en primer lugar, incluso cuando ella misma necesitaba ayuda. Cuando su padre se fue, ella lo crió sola, trabajando en 2 empleos. Merecía algo mejor. Y él no podía darle ni para las medicinas. Después de esa llamada, Daniel se emborrachó hasta perder el sentido. Violeta lo encontró en la cocina, sentado en el suelo, apoyado contra la nevera, con una botella vacía en la mano. Basta, Daniel se agachó a su lado. Te estás matando. Tal vez deba ser así, rió entre lágrimas. ¿De qué sirvo? No pude asegurarle el tratamiento a mi madre. No consigo trabajo. Soy un inútil. No, lo abrazó. No eres un inútil. Salvaste a una niña. Elegiste lo correcto. ¿Y para qué me sirvió? Para acabar en la miseria y bebiendo. Mi madre sufre y yo no puedo hacer nada. Puedes dejar de beber. Puedes recomponerte. No puedo. Es demasiado tarde. He roto demasiadas cosas. Violeta guardó silencio un buen rato y luego dijo en voz baja. Si no paras, me iré. No puedo ver cómo te destruyes. Te quiero, pero no me quedan fuerzas. Entonces vete, se volvió de espaldas. Todos se van. ¿Por qué tú no? Violeta se fue 3 días después. Recogió sus cosas mientras Daniel no estaba y dejó una nota en la mesa. Daniel, te quiero, pero no puedo mirar cómo te destruyes. Cuando estés listo para volver a la vida, llámame. Te esperaré. Pero no para siempre. Daniel leyó la nota y abrió otra botella. Pasó un mes. Daniel se había convertido en la sombra de sí mismo. No se afeitaba, casi no comía y bebía todos los días. El dinero se esfumaba a una velocidad alarmante. El alquiler del piso, los recibos, la comida, aunque apenas probaba bocado, y, por supuesto, el alcohol. Todo devoraba sus ahorros, que como mucho le alcanzarían para otro mes o mes y medio. El piso se convirtió en un vertedero. Botellas vacías por todas partes, platos sucios amontonados en el fregadero, ropa tirada por todas las habitaciones. Las cortinas permanecían cerradas, Daniel no soportaba la luz. Dormía hasta el mediodía, se despertaba con dolor de cabeza, bebía para silenciarlo y volvía a dormirse. Un círculo cerrado. Violeta llamó durante las 2 primeras semanas. Él no contestaba. Luego dejó de llamar, y eso fue aún peor. Significaba que se había rendido. Que ni siquiera ella creía ya en él. Oscar intentó visitarlo 2 veces. La primera, Daniel no abrió la puerta, fingiendo no estar en casa. Escuchó cómo su amigo llamaba y lo buscaba, pero no se movió del sofá. La segunda vez abrió, pero estaba tan borracho que el excompañero se marchó casi de inmediato, incapaz de soportar en lo que se había convertido su amigo. Daniel, te estás yendo al fondo, dijo Oscar antes de irse, arrugando la nariz ante el olor a alcohol y a cuerpo sin lavar. Así no se puede. Necesitas ayuda. ¿Un psicólogo, quizá? ¿O un grupo de alcohólicos anónimos? No necesito ayuda, murmuró Daniel, apenas capaz de mantenerse en pie. Necesito trabajo. Y a Violeta. Y que mi madre no esté enferma. Y nada de eso me lo va a dar tu psicólogo. Entonces al menos deja de beber. ¿Para qué? Es lo único que me ayuda a no pensar. Borracho, me da igual todo. Me da igual ser un fracasado. Me da igual que la vida se haya acabado. Escúchate. Tienes 32 años. La vida no se ha acabado. Para mí sí. Esperanza Serrano llamaba cada pocos días. Daniel respondía, intentando hablar sobrio, pero a una madre no se la engaña. Ella notaba en la voz que algo iba mal, pero no presionaba ni hacía preguntas de más.
Solo decía que lo quería y que creía en él. Eso era peor que cualquier reproche. Cada vez que ella decía, sé que saldrás adelante, hijo. Eres fuerte, Daniel se sentía todavía más miserable. ¿Fuerte él? Ni siquiera podía levantarse del sofá estando sobrio. Una vez intentó trabajar de repartidor. Encontró un anuncio en internet, llamó. Lo citaron para una entrevista. Daniel fue sin afeitar, con la camisa arrugada, oliendo a resaca. La encargada, una chica de unos 25 años, lo miró de arriba abajo y frunció el ceño. Lo siento, pero buscamos empleados más presentables. Entienda que el repartidor es la cara de la empresa. Daniel se fue sin decir palabra. De camino a casa compró 2 botellas de vodka en lugar de una. Por las noches lo atormentaban pesadillas. Veía a la niña, Catalina, asfixiándose. Pero en los sueños no alcanzaba a ayudarla. Se quedaba paralizado, mirando cómo moría. O veía a Santiago Verdasco, señalándolo con el dedo y gritando, lo echaste todo a perder. Eres un inútil. O veía a su madre llorar y decir, confiaba tanto en ti, hijo. ¿Cómo pudiste fallarme así? Se despertaba empapado en sudor frío, agarraba la botella y bebía hasta volver a caer en el vacío. Cubrió el espejo del baño con una toalla. No podía mirarse. El joven seguro y ambicioso que había sido 2 meses atrás ya no existía. En su lugar había una criatura miserable y borracha que vivía los últimos días en aquel piso, porque pronto no podría pagar el alquiler. A veces pensaba en poner fin a todo. Se le cruzaban ideas, ¿no sería más fácil acabar con esto? ¿Para qué seguir sufriendo? Pero entonces recordaba a su madre, y esos pensamientos retrocedían. Ella no lo soportaría si lo perdía. Ya había perdido a su marido, que los abandonó cuando Daniel tenía 10 años. Perder a su hijo sería su final. Las facturas empezaron a llegar con la marca de vencidas. Primero el internet, luego la luz. Daniel las ignoraba. ¿Qué más daba? Pronto no podría pagar el piso de todos modos. Comenzó a vender cosas. Primero el portátil, obtuvo la mitad de su valor real, pero al menos era dinero. Luego la televisión. Después, los auriculares que Violeta le había regalado por su cumpleaños. Cada vez que vendía algo, sentía que de su vida anterior quedaba cada vez menos. A mediados de junio, cuando el calor dominaba la ciudad, Daniel estaba en casa apurando otra botella. No tenía aire acondicionado, las ventanas estaban cerradas y el aire era irrespirable. Le daba igual. En la televisión daba noticias, pero no escuchaba. Miraba la pantalla con la vista perdida, pensando que su vida se había terminado. Con 32 años había tocado fondo. Sin trabajo, sin dinero, sin futuro. Sin Violeta. Lo que más echaba de menos era a Violeta. Su risa, sus caricias, su fe en él. Era la única persona que veía en él algo más que un analista financiero. Ella creía que podía ser mejor. Y él lo había destruido. La había alejado con su alcohol y su autocompasión. Varias veces marcó su número, pero nunca pulsó llamar. ¿Qué podía decirle? ¿Perdona por volverme alcohólico? ¿Perdona por arruinar nuestra vida? Sonó el teléfono. Miró la pantalla, número desconocido. Normalmente no respondía a números que no conocía, pero esta vez le daba lo mismo. Sí. Su voz era ronca, desagradable incluso para él. Buenas tardes, dijo una voz de mujer, nerviosa, alterada. ¿Es Daniel Saavedra? El mismo. Me llamo Ángela Verdasco. Yo soy la madre de la niña a la que usted salvó la vida hace un mes. Daniel se irguió. La neblina del alcohol se disipó un poco. La escucho. Llevo todo el día intentando localizar a mi exmarido y no contesta. La niñera por fin me dio su número. Tendría que haberle dado las gracias antes, pero todo fue muy confuso. Cata estuvo varios días en el hospital, luego me la llevé conmigo una semana. ¿Cómo está? La interrumpió Daniel. ¿La niña está bien? Sí,
gracias a usted. Los médicos dijeron que, si no hubiese estado allí, habría muerto. Quiero verlo, darle las gracias en persona, quizá recompensarlo de alguna manera. No hace falta, Daniel se frotó la cara. No lo hice por dinero. Me basta con saber que está viva. Pero insisto. Salvó a mi hija. Eso no tiene precio. Por favor, reúnase conmigo. Aunque sea para un café. Daniel quiso negarse, pero algo en la voz de aquella mujer lo hizo aceptar. Tal vez curiosidad. Tal vez la necesidad de ver que al menos una buena acción en su vida había tenido consecuencias. Acordaron verse al día siguiente en una cafetería cerca del centro. Colgó y se miró en un espejo del recibidor que, por casualidad, no estaba cubierto. Lo que vio lo asustó incluso a él. Barba descuidada, ojeras, la camiseta arrugada. Parecía un vagabundo, no alguien que un mes atrás trabajaba en una prestigiosa firma financiera. Esa noche no bebió más. Se duchó, se afeitó y encontró una camisa limpia en el armario. Por la mañana se sentía fatal, la cabeza le estallaba, las manos le temblaban. La resaca era feroz. Pero se obligó a recomponerse. Ángela ya lo esperaba en la cafetería. Era una mujer de unos 35 años, guapa, de pelo oscuro y corto, con ojos tristes. A su lado estaba Katá, la misma niña. Lo reconoció y se iluminó. Señor, es usted. Saltó de la silla y corrió hacia él. Daniel se agachó y la niña lo abrazó. Mamá dice que me salvaste la vida. Solo estaba allí, dijo él, acariciándole la cabeza con torpeza. Ángela se levantó y le tendió la mano. Se saludaron, y Daniel notó que ella lo observaba con atención. Seguramente notaba que algo iba mal. Gracias por venir, dijo ella. Siéntese, por favor. Pidieron café. Katá parloteó sobre el hospital, lo asustada que estuvo y lo bien que estaba ahora. Ángela la escuchaba con amor y un pozo de dolor en los ojos. No puedo perdonarme no haber estado con ella en ese momento, confesó cuando la niña se distrajo con el móvil. Yo estaba en el trabajo. Katá salió con la niñera, como siempre. Todo debía estar bien. Usted no podía preverlo, dijo Daniel. Lo importante es que todo terminó bien. Gracias a usted. Inés me contó cómo reaccionó. Sin dudar, de inmediato. La mayoría se quedó mirando. Daniel no respondió. No se sentía un héroe. Más bien un hombre roto al que por casualidad le tocó estar en el lugar y momento precisos. Quiero agradecerle, Ángela sacó un sobre del bolso. Es un pequeño detalle. No, Daniel alzó la mano. De verdad, no. No quiero dinero, pero salvó a mi hija, y me alegra haber podido hacerlo. Pero no puedo aceptar dinero. No sería correcto. Ángela lo miró con respeto y guardó el sobre. De acuerdo. Pero si alguna vez necesita ayuda, por favor, llámeme. Le debo una. Charlaron un poco más. Daniel supo que Ángela era abogada, que llevaba 2 años divorciada del padre de Katá y que la niña vivía temporadas con cada uno. Mi ex es buen padre, dijo Ángela con amargura. Pero para él el trabajo siempre fue más importante que la familia. Por eso nos divorciamos. Convenció al juez de que podía darle a Katá mejores condiciones y tuve que aceptar. Pero me la llevo cuando puedo, cuando él está de viaje. No me lo impide. Daniela sintió, sintiendo una extraña afinidad con aquella historia. El trabajo por encima de todo. Justo lo que pensaba Verdasco. Y justo lo que había destruido el matrimonio de esa mujer. Al despedirse, Katá volvió a abrazarlo. Ven a casa alguna vez, dijo. Mamá hace tartas riquísimas. Daniel sonrió y prometió pensarlo, aunque sabía que difícilmente aceptaría la invitación. De camino a casa pensó en el encuentro. Una tibieza extraña le quedó en el pecho. Tal vez si había hecho algo bueno. Tal vez su vida no era un fracaso completo, pero al volver al piso vacío, esa sensación se desvaneció rápido. La realidad estaba allí, los platos sucios en la cocina, la nevera vacía,
las facturas por pagar y la falta de dinero. Daniel abrió otra botella. Mientras Daniel se reunía con Ángela en la cafetería, Santiago Verdasco estaba en su despacho revisando informes financieros. Tras el fracaso del acuerdo con Gregorio Morales, las cosas en la empresa no iban bien. Los inversores estaban nerviosos, varios clientes se habían ido con la competencia. Verdasco trabajaba 16 horas diarias intentando salvar la situación. Justo después de despedir a Daniel, había pasado 3 semanas en Valencia negociando con nuevos inversores. Recién había vuelto a la oficina. El teléfono no paró de sonar en todo el día, pero ignoró la mayoría de las llamadas. Cuando apareció en la pantalla el número de su exmujer, también pensó en rechazarla, pero algo lo hizo contestar. ¿Ángela? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estabas? La voz de ella temblaba de rabia y miedo. Te he llamado todo el día. Estaba ocupado. Trabajo, por si lo has olvidado. Tu trabajo casi mata a nuestra hija. Verdasco se quedó quieto. Todas las ideas sobre los informes y los clientes se evaporaron. ¿Qué has dicho? Ingresaron a Catá en el hospital. Ángela lloraba. Hace un mes. Se atragantó en un centro comercial y tú eras inaccesible. La niñera intentó llamarte, los médicos intentaron, yo intenté. Pero no contestabas. ¿Hace un mes? Verdasco intentó recordar. Hace un mes el día de la presentación. El día en que Saavedra llegó tarde y todo se vino abajo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lo intenté. Pero estabas ilocalizable entonces y después me dijeron que estabas de viaje, luego estaba tan enfadada que decidí no llamarte. Catá estaba en el hospital, tenía miedo, y su padre estaba demasiado ocupado para contestar una llamada. Ángela, cálmate. ¿Cómo está ahora? ¿Qué pasó? Su exmujer le contó todo. Que Catá paseaba con la niñera Inés Ibáñez, que comió un caramelo y se atragantó, que se asfixiaba en medio del centro comercial. Que un desconocido le salvó la vida aplicándole la maniobra de Heimlich. Los médicos dicen que un minuto más y habría sido tarde, la voz de Ángela temblaba. Ese hombre salvó a nuestra hija, Santiago. Y tú ni siquiera sabías que estaba en peligro. No lo sabía, Ángela. Sabes que lo habría dejado todo si lo hubiera sabido. ¿Qué lo sé? Rió con amargura. Nunca dejaste nada por la familia. Por eso me fui, ¿recuerdas? El trabajo siempre por delante. Apagabas el móvil por trabajo, ignorabas llamadas, desaparecías sin avisar. Eso no es justo. Es justo. Y ahora sé que tenía razón al marcharme. Adiós, Santiago. Colgó. Verdasco permaneció inmóvil, con el teléfono aún pegado al oído. En su cabeza giraba una idea, hace un mes. El día de la presentación. El centro comercial junto a la oficina. De pronto lo entendió. Saavedra. Había sido Saavedra. Cogió el teléfono y marcó el número de Inés Ibáñez. La niñera respondió tras el tercer tono. Inés, habla Santiago Verdasco. Cuénteme qué pasó con Catá hace un mes. Todo, con detalle. La niñera contó. Le temblaba la voz al describir cómo Catá se ahogaba, cómo no sabía qué hacer, cómo todos alrededor miraban sin actuar. Y cómo apareció un joven que se lanzó a ayudar sin dudar. Él la salvó, señor Verdasco, decía Inés entre sollozos. Le di su número a doña Ángela hace poco. Quería agradecerle. Un joven de unos 30 años, alto, de pelo oscuro. Dijo que trabajaba como analista financiero. ¿Cómo era? Joven, 30 años, pelo oscuro. Sí, exactamente. ¿Cómo lo? Verdasco colgó sin escuchar el final. Se quedó sentado, mirando al vacío. Saavedra había salvado a su hija. Y él lo había despedido. No solo despedido, había destruido su carrera, esparcido rumores, hecho lo posible para que nadie lo contratara. ¿Qué había hecho? Se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Las piezas encajaban en un cuadro espantoso. Saavedra no llegó tarde por irresponsable.
Llegó tarde porque estaba salvando una vida. La vida de su única hija. Y en lugar de agradecérselo, lo echó. Agarró la chaqueta y salió corriendo del despacho. Le pidió a su secretaria que averiguara de inmediato la dirección de Daniel. Tenía que encontrar a Saavedra. De inmediato. Una hora después, Santiago Verdasco estaba ante la puerta del piso de Daniel Saavedra. Había ido sin saber exactamente qué diría, pero sabiendo que debía decir algo. Tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Silencio. Entonces golpeó la puerta con el puño. Saavedra. Sé que está en casa. Abra. Por fin se oyeron ruidos detrás, luego pasos. La puerta se entreabrió con la cadena puesta y Verdasco alcanzó a ver el rostro de Daniel. Lo que vio lo dejó helado. Saavedra tenía un aspecto desastroso, sin afeitar, con los ojos enrojecidos, una camiseta sucia. El olor a alcohol era tan fuerte que Santiago dio un paso atrás de manera involuntaria. ¿Qué quiere? La voz de Daniel era ronca y hostil. Necesito hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Váyase. Daniel intentó cerrar, pero Verdasco sostuvo la puerta con la mano. Espere. Por favor. Es importante. Importante para usted. Para mí, usted es el pasado. Y quiero olvidarlo. Usted salvó a mi hija. Daniel se quedó inmóvil. La puerta dejó de moverse. ¿Y qué? La niña a la que salvó hace un mes. Era Catá. Mi hija. Me enteré ayer. Hubo una larga pausa. Entonces Daniel quitó la cadena y abrió del todo. Miró a Verdasco con una mezcla de emociones tan densa que Santiago no supo descifrarla. Pase, dijo por fin Daniel, apartándose. Verdasco entró. Dentro, el panorama era peor de lo que esperaba, botellas vacías, platos sucios, ropa por todas partes. El piso parecía un vertedero. Daniel fue al salón y se dejó caer en el sofá. Bueno, hable. ¿A qué ha venido? Santiago se sentó en el sillón de enfrente. No sabía por dónde empezar. No lo sabía, dijo al fin. Que era mi hija. Me llamó mi exmujer y me lo contó. Luego hablé con la niñera y lo describió a usted. Entendí que había sido usted. ¿Y ahora qué? Daniel lo miró con los ojos vacíos. ¿Ha venido a darme las gracias? Un poco tarde, ¿no? He venido a pedirle perdón. Santiago se inclinó hacia adelante. Saavedra, yo cometí un error monstruoso. Lo despedí por salvarle la vida a mi hija. No sé cómo puedo reparar algo así. De ninguna manera, Daniel soltó una risa seca, sin alegría. Usted me arruinó la vida, Verdasco. Por su culpa no consigo trabajo. Por su culpa mi novia se fue. Por su culpa mi madre no puede recibir el tratamiento que necesita. Y todo porque hice lo correcto. Lo sé. Y quiero arreglarlo. ¿Cómo? ¿Me devolverá el último mes? ¿Me traerá de vuelta a Violeta? ¿Curará a mi madre? Le devolveré su empleo. Santiago se puso en pie. Es más, lo haré socio de la empresa. Duplicaré su salario. Pagaré el tratamiento de su madre. Lo que haga falta. ¿Cree que el dinero lo arregla todo? Daniel también se levantó, tambaleándose. ¿Cree que puede comprar el perdón? No, Santiago negó con la cabeza. No creo que pueda comprarlo. Pero al menos quiero intentar reparar lo que hice. Usted salvó a mi hija, Saavedra. Si no hubiera sido por usted, yo la habría enterrado. ¿Lo entiende? Daniel guardó silencio. En sus ojos luchaban la rabia y el dolor. No quiero su gratitud, dijo al fin. No quiero su lástima. Solo quiero que me deje en paz. Saavedra, lárguese. Gritó Daniel. Fuera de mi casa. No quiero verlo. Santiago no se movió. Veía a un hombre roto, al que él mismo había empujado a ese estado. Y sabía que no podía simplemente marcharse. De acuerdo, dijo en voz baja. Me iré. Pero volveré.
Y seguiré volviendo hasta que me permita enmendar esto. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras él con un ruido seco, como un latigazo. Santiago bajó a la calle. El sol de verano le golpeaba los ojos, pero ni lo notó. Pensaba en Saavedra, en lo que se había convertido aquel joven talentoso. Y pensaba en sí mismo, en el monstruo sin alma que había sido. Sacó el teléfono y marcó. ¿Lara Valero? Póngame con la mejor clínica de adicciones de la ciudad. Necesito un especialista que pueda trabajar a domicilio. Es urgente. Si Saavedra no quería su ayuda, bien. Verdasco se la daría de todas formas. Aunque tuviera que actuar contra la voluntad de Daniel. Durante los 3 días siguientes, Verdasco no aflojó. Iba cada mañana a casa de Daniel, llamaba a la puerta, intentaba hablar. Daniel no abría. El segundo día, Santiago dejó en el felpudo una bolsa con comida, platos preparados del restaurante, fruta, agua. El tercero, un sobre con dinero y una nota, para su madre. Para el tratamiento. 1.000 euros. No es un soborno ni un pago por salvar a Katá. Es ayuda para alguien que la necesita. Daniel abrió por fin al cuarto día. Estaba algo más sobrio que la última vez, pero seguía con un aspecto terrible. Le temblaban las manos, tenía los ojos rojos e inflamados, la piel cetrina. ¿No va a dejarme en paz?, preguntó cansado, agarrándose al marco. No, respondió Santiago. No voy a dejarle en paz. ¿Qué quiere de mí? Quiero que acepte mi ayuda. Quiero sacarlo de este agujero. Quiero reparar lo que hice. ¿Para limpiar su conciencia? Puede ser, Santiago no mintió. Pero también porque usted no merece lo que le ha pasado. Es buena persona, Saavedra. Mejor de lo que yo he sido nunca. Daniel lo miró largo rato y luego se apartó. Pase. Se sentaron en el salón. Esta vez, Santiago había traído un termo de café caliente y una bolsa con croissants recién hechos de una boulangerie. Daniel tomó uno y empezó a comer despacio, con cuidado. Santiago notó que le temblaban tanto las manos que las migas caían al suelo. He traído a un médico, dijo Santiago. Un especialista en adicciones de la mejor clínica de Madrid. El doctor Marcos. Está abajo, en el coche. Puede ayudarle a dejar la bebida. Tiene muchísima experiencia con dependencias. No soy alcohólico, Daniel dejó el croissant a medio comer. Solo estoy pasando un momento difícil. Es temporal. Bebe todos los días de la mañana a la noche. Eso es alcoholismo, Saavedra. Un hecho médico. Y si no se detiene ahora mismo, irá a peor. Fallará el hígado. O el corazón. O el cerebro. Morirá, y solo tiene 32 años. ¿Y a usted qué más le da? Daniel lo desafió con la mirada. Me importa. Santiago se levantó, se acercó a la ventana y miró el cielo gris de Madrid. Cuando mi mujer se fue hace 2 años, me repetí que estaba equivocada. Que yo era un buen padre, un buen marido. Que el trabajo era lo importante, lo que garantizaba una vida digna. Pero ella tenía razón. Yo estaba obsesionado con el éxito. Con el dinero. El poder. El estatus. Y perdí a mi familia por eso. Perdí a la mujer a la que un día amé. Casi pierdo el vínculo con mi hija. ¿Y qué ha cambiado ahora? Nada. Hasta el día que supe lo que le pasó a Katá, cuando entendí que podía haberla perdido para siempre y no la perdí solo porque usted estuvo allí en el momento justo, algo se quebró dentro de mí. Algo esencial. Comprendí que había perseguido lo equivocado toda mi vida. El dinero, los éxitos, los acuerdos, las presentaciones, pura nada comparado con las personas que amas. Con la vida de un niño. De cualquier niño. Daniel no dijo nada. Déjeme ayudarle. Santiago se volvió hacia él, con algo nuevo en los ojos, sinceridad, arrepentimiento. No por mí. No para que yo me sienta mejor. Por usted. Por su madre, que espera la ayuda de su único hijo. Por su chica,
que estoy seguro aún le quiere. Usted merece una segunda oportunidad. Todos la merecen. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaron. Santiago entendió que estaba llorando, por primera vez en todo ese tiempo, no de rabia ni de autocompasión, sino de alivio, de esperanza. No sé cómo salir, susurró Daniel con voz de niño perdido. He caído demasiado. No veo la salida. No veo la luz. Entonces déjeme mostrársela. Santiago se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Usted salvó a mi hija. A mi única hija. Déjeme salvarle a usted. Es lo mínimo que puedo hacer. Daniel bajó las manos. Tenía los ojos rojos, pero en ellos apareció algo que no había estado en los últimos 3 meses, esperanza. Una chispa diminuta. De acuerdo, dijo con voz áspera. De acuerdo. Lo intentaré. Quiero intentarlo. Santiago llamó al médico. El doctor Marcos subió, un hombre de unos 50 años, rostro bondadoso e inteligente, modales tranquilos. Examinó a Daniel con profesionalidad y detalle, le hizo muchas preguntas sobre la frecuencia y cantidad de alcohol, sobre síntomas y estado general, luego sacó de su maletín medicación y vitaminas. No será fácil, dijo serio, mirándolo a los ojos. Los primeros 3 a 5 días serán especialmente duros. El síndrome de abstinencia no es broma. Temblor, náuseas, pesadillas y alucinaciones. Posibles convulsiones. Pero si de verdad quiere dejarlo, si tiene motivación, lo logrará. Vendré cada día, por la mañana y por la tarde, para controlar su estado y ajustar el tratamiento. Quiero, asintió Daniel con firmeza. Quiero volver a la vida normal. Quiero volver a ser una persona. Ese mismo día, Santiago organizó una limpieza a fondo del piso. Llegó un equipo profesional de 5 personas. En 4 horas convirtieron el vertedero en un lugar habitable y limpio. Tiraron montañas de basura y botellas, fregaron suelos y ventanas, lavaron y plancharon la ropa. Y Santiago llenó la nevera de comida saludable. Luego apareció Óscar, el excompañero. Al ver a Daniel, demacrado, pero ya limpio y sobrio, lo abrazó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Pensé que te había perdido para siempre, dijo Óscar, con lágrimas en los ojos. Intenté hablar contigo, ayudarte, pero no contestabas ni abrías. Creí que había perdido a un amigo. Perdona, Daniel lo abrazó. Perdona por hacerte pasar por esto. No estaba en mí. Para nada. Lo importante es que vuelves. A la vida. A ti mismo. La primera semana de tratamiento fue un infierno. Daniel sufrió una abstinencia brutal, le castañaban los dientes del temblor, vomitaba bilis, lo atormentaban pesadillas despierto y dormido. Veía serpientes en las paredes, oía voces inexistentes, sentía bichos reptando por la piel. La temperatura le subía y bajaba entre 35 y 39 grados. Acurrucado por el dolor, rogaba por la muerte. El doctor Marcos venía 2 veces al día, a las 9 y a las 8, administraba medicación, ponía sueros con vitaminas, tomaba la tensión y el pulso, vigilaba la evolución. Santiago también pasaba cada tarde después del trabajo, llevaba comida recién hecha del restaurante, se sentaba a su lado, le leía las noticias cuando estaba peor. No tiene por qué estar aquí, dijo Daniel una tarde del 5.º día, cuando ya podía sentarse. Tiene una empresa, asuntos, trabajo. Sí tengo, respondió Santiago con firmeza. Tengo el deber de estar. Yo lo metí en esto. Destruí su vida. Ahora le ayudaré a reconstruirla. Es mi obligación. Mi obligación moral. 10 días después, Daniel estaba mucho mejor. La abstinencia remitió, el temblor casi desapareció, las pesadillas se hicieron raras. Dejó el alcohol por completo, ni una gota. Empezó con ejercicio suave, flexiones, sentadillas, paseos por el parque. Mejoró la alimentación, cereales, sopas, verduras, fruta, carnes blancas. Recuperó el color en el rostro,
Los ojos volvieron a verse claros y vivos, regresó la energía. Santiago cumplió su promesa y pagó el tratamiento de Esperanza Serrano. Contactó a los mejores traumatólogos de Madrid, organizó un chequeo completo, costeó un ciclo de infiltraciones de ácido hialurónico en las articulaciones y fisioterapia. La madre de Daniel completó todo el tratamiento y su estado mejoró de forma radical. El dolor casi desapareció, volvió a subir escaleras sin sufrir. Cuando Daniel la visitó 3 semanas después de empezar el tratamiento, ella lo abrazó y rompió a llorar de alegría. «Hijo, vuelves a parecer mi niño», dijo, acariciándole la mejilla con la mano temblorosa. «Mi buen y listo muchacho. Tenía tanto miedo de perderte. Tanto miedo. No me perderás, mamá. Nunca. Te lo prometo. No volveré a beber. Ni una gota. Jamás. Te creo, hijo. Siempre he creído en ti». 5 semanas después de que Santiago Verdasco apareciera por primera vez ofreciéndole ayuda, Daniel Saavedra volvió a la oficina de Cumbre Capital. Esta vez no como un simple analista financiero, sino como socio junior de la firma, con un 3% de participación y los derechos correspondientes. Verdasco cumplió todas sus promesas y aún más. Además, pidió disculpas en público ante todo el equipo por lo duro e injusto que había sido con Daniel. Convocó a toda la plantilla en la gran sala de conferencias y explicó la verdadera razón de aquel despido y todo lo que vino después. «Colegas, amigos», dijo ante el micrófono, con una voz inusualmente suave y sincera. «Hace 3 meses cometí uno de los mayores errores de mi vida. Despedí a Daniel Saavedra por llegar tarde a una presentación importante. No quise escuchar explicaciones. No le di opción de defenderse. Estaba furioso, decepcionado y obsesionado con el acuerdo que perdimos. Pero la verdad es que Saavedra no llegó tarde por irresponsable o desorganizado. Llegó tarde porque estaba salvando una vida. La de una niña de 6 años que se atragantó y se asfixiaba en un centro comercial. Y esa niña resultó ser mi hija. Mi propia hija, Katá. Saavedra le salvó la vida a mi niña, y yo lo despedí por ello. No solo lo despedí, destruí su reputación, difundí información falsa sobre su falta de fiabilidad, hice cuanto pude para que no encontrara trabajo. Estaba ciego. Valoré el beneficio y los acuerdos por encima de la vida humana. Por encima de la vida de mi propia hija. Pero todo ha cambiado. Para siempre. Desde hoy, esta empresa se regirá por otros valores. Sí, seguiremos ganando dinero. Sí, cerraremos buenos acuerdos. Pero también recordaremos que somos personas, no máquinas de hacer dinero. Que hay cosas más importantes que el beneficio trimestral. A Daniel lo recibieron con una ovación larga, que no cesó en varios minutos. Óscar lo abrazó como a un hermano, otros le estrecharon la mano, le dieron palmadas en el hombro, lo felicitaron por el regreso y el ascenso. Varias compañeras no pudieron contener las lágrimas mientras escuchaban la historia. Daniel se sentía extraño, como si hubiese vuelto a casa tras un viaje largo y doloroso al infierno y de regreso. El trabajo volvió a hervir con fuerza. Daniel se sumergió en los proyectos y descubrió que no solo no había perdido sus habilidades, sino que había ganado algo nuevo. Después de todo lo vivido, miraba las cosas de otro modo, con más madurez, más juicio, más sentido. Sus ideas eran frescas y poco convencionales, su análisis impecable y profundo, su enfoque más humano y ético. Verdasco envió cartas a todas las empresas a las que antes había escrito referencias negativas sobre Daniel. En ellas explicó la situación real, pidió disculpas por haber inducido a error y ofreció las más altas recomendaciones. La reputación de Daniel quedó plenamente restituida. 2 semanas después de volver al trabajo, Daniel reunió el valor para llamar a Violeta. Llevaba días pensando en ella, pero temía hacerlo hasta estar seguro de que realmente había cambiado, de que no iba a recaer. Ella contestó al tercer tono, con una cautela en la voz. «¿Daniel? Hola, Violeta», se le trabó la lengua. «Quería hablar contigo. Si no te molesta».
Si tienes tiempo, te escucho. No por teléfono. En persona. ¿Podemos vernos? Por favor. Una larga pausa. Luego, de acuerdo. ¿Dónde? Quedaron en la misma cafetería de la Gran Vía donde solían ir cuando todo estaba bien. Violeta llegó puntual, tan guapa como siempre, el pelo oscuro suelto sobre los hombros, un vestido veraniego ligero, casi sin maquillaje. Pero en sus ojos había reserva, miedo a volver a salir herida. Te veo bien, dijo cuando se sentaron junto al ventanal que daba a la Gran Vía bulliciosa. He dejado el alcohol. Daniel tomó su mano sobre la mesa. Ella no la retiró, pero tampoco la apretó. Del todo. Ya van 2 meses. Ni una gota. Y no volveré a beber. Me alegro por ti. De verdad. Violeta, quiero pedirte perdón, las palabras fluían, llevaba mucho preparándose. Por todo. Por cada grito, cada palabra dura, cada noche de borrachera. Fui horrible. No tenía derecho a decirte lo que te dije. Tú intentaste ayudarme, apoyarme, salvarme, y yo te aparté. Te hice daño. Fui egoísta, débil, un borracho lamentable. Tenías todo el derecho a irte. Lo pasaste muy mal, susurró ella. Perdiste todo en un día. No es excusa. Nada justifica cómo te traté. Tú merecías algo mejor. Mereces algo mejor. Violeta guardó silencio, y Daniel continuó. He vuelto al trabajo. A la misma empresa de la que me echaron. Y además ahora soy socio junior. Verdasco me ayudó. Pagó mi tratamiento contra el alcohol, pagó el tratamiento de mi madre, restauró mi reputación. Todo porque ese día salvé a su hija. Resultó que la niña era su hija. Todo aquel desastre ocurrió por un malentendido, porque él no sabía la verdad. Entonces todo se ha encauzado. Violeta sonrió al fin, con una sonrisa triste. Me alegro. Te merecías una segunda oportunidad. Violeta, quiero que vuelvas conmigo, apretó un poco su mano, y esta vez ella respondió con un leve apretón. Sé que quizá no merezco una segunda oportunidad contigo. Sé que te hice daño y que podrías no perdonarme jamás. Pero he cambiado. De verdad. Ya no soy ese hombre roto, amargado y borracho de hace 3 meses. He vuelto a ser yo. Tal vez una versión mejor de mí. Crucé el infierno y regresé. Y quiero seguir adelante contigo. Daniel, brillaron lágrimas en sus ojos. Por favor. Dame la oportunidad de demostrarlo. Te quiero. Siempre te he querido. Incluso cuando estaba en el fondo, incluso cuando bebía y gritaba, incluso entonces te quería. Eras el único punto de luz en aquella oscuridad. Y no quiero perderte otra vez. No para siempre. Violeta lo miró largo rato, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Luego asintió muy despacio. De acuerdo. Pero hagámoslo bien esta vez. Sin prisas. No nos vayamos a vivir juntos de inmediato. Empecemos desde el principio, citas, conversaciones, volver a conocernos. Veamos a dónde nos lleva. Sin presiones. De acuerdo, Daniel sonrió de verdad por primera vez en muchos meses. Lo que tú digas. Estoy dispuesto a todo. Volvieron a salir despacio, con cuidado, como si se descubrieran de nuevo. Daniel lo hacía todo bien, llamaba cuando lo prometía, no llegaba tarde, pasaba con ella los fines de semana, la llevaba al teatro y a museos, le regalaba flores sin motivo. Ya no estaba obsesionado con el trabajo, aprendió a equilibrar la carrera y la vida. Aprendió lo que el ejemplo de Verdasco le había enseñado, el trabajo importa, pero las personas importan más. Santiago también cambiaba a ojos vistas. Empezó a pasar mucho más tiempo con Catá, la recogía del colegio 3 veces por semana en lugar de una, iba a todas sus actuaciones y fiestas, la llevaba al zoo y al circo, le leía cuentos cuando dormía en su casa. La relación con Ángela fue mejorando y volviéndose más cálida. No volvieron como pareja ni rehicieron el matrimonio, pero entre ellos nació un respeto,
una amistad y una comprensión que no habían tenido ni en sus mejores años. Un día, 2 meses después del regreso de Daniel, Santiago lo llamó a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Saavedra, quiero enseñarle algo importante, empujó la carpeta hacia él. El proyecto de un gran acuerdo nuevo. Potencialmente muy grande, 8 millones de euros de inversión. Y quiero que usted lidere la parte financiera. Completa, de principio a fin. Daniel hojeó los documentos, los ojos se le iluminaron con ese interés profesional que conocía bien, era un proyecto serio y prometedor. ¿Va en serio? ¿Me confía una responsabilidad así? Muy en serio. Presentaremos el proyecto a los inversores dentro de mes y medio. Tenemos tiempo de preparar todo. Y estoy seguro de que tenemos excelentes posibilidades. Sobre todo con usted al frente del equipo de análisis. No le fallaré, Santiago. Daniel lo miró directo a los ojos. Se lo prometo. Esta vez no le fallaré. Lo sé, Santiago sonrió con calidez, casi paternal. Ya ha demostrado que se puede contar con usted. Incluso cuando eso significa perderlo todo. Incluso cuando el mundo se le viene encima, usted hace lo correcto. Pasaron 6 meses. La vida de Daniel Saavedra había cambiado tanto que a veces le parecía un sueño. Era socio con éxito en una firma de prestigio, su sueldo no solo le permitía vivir con holgura, sino ayudar a su madre, que ahora se sentía mucho mejor. Violeta volvió con él definitivamente. Vivían juntos de nuevo, y esta vez su relación era más sólida que nunca. Daniel incluso compró un anillo, pensaba pedirle matrimonio en Año Nuevo. Santiago Verdasco también encontró su camino hacia el cambio. No volvió con Ángela, pero su relación se volvió verdaderamente amistosa. Criaban a Cata en equipo, y la niña estaba feliz de ver que sus padres por fin habían dejado de enfrentarse. Cata no se olvidó de Daniel. A veces Santiago la llevaba a la oficina y ella corría a abrazar al hombre que le había salvado la vida. Para la niña, Daniel era algo así como un hermano mayor, y aquello le calentaba el corazón. El nuevo acuerdo en el que trabajaba Daniel salió bien. La empresa consiguió la inversión, incluso mayor que aquellos 5 millones que habían perdido medio año atrás. Santiago organizó una fiesta corporativa para celebrarlo e invitó a todos. Durante el evento, Daniel estaba junto al ventanal con un vaso de zumo, ya no bebía alcohol. Santiago se acercó. Guardaron silencio unos instantes, mirando la ciudad. Las luces de Madrid titilaban en la noche, prometiendo miles de historias, miles de destinos. ¿Sabe?, dijo Santiago pensativo. A menudo pienso en aquel día en que usted salvó a Cata. Si no hubiese estado allí yo habría enterrado a mi hija. Y solo entonces habría comprendido que me pasé la vida persiguiendo lo equivocado. Ha cambiado, observó Daniel. Mucho. Me vi obligado a hacerlo. Usted me enseñó que hay cosas más importantes que el beneficio. Más importantes que el éxito. Están las personas. Está la vida. Y eso no se mide en dinero. La velada transcurrió en un ambiente cálido. Los compañeros felicitaban a Daniel y agradecían a Santiago haberse convertido en otro tipo de líder, más humano, más comprensivo. Cuando Daniel volvió a casa, Violeta ya dormía.